comienzo entonces a la primera parte de este simposio sobre narraciones de lo moderno. Yo quería en primer lugar dar las gracias a todo el equipo de la ANTREF y al Instituto Norberto Grifa, especialmente al rector Aníbal Jozami, que no ha podido estar aquí hoy, y también muy especialmente a la doctora Bechler, por toda la directora de la maestría en curaduría de artes visuales, por todo el trabajo para poner a punto este simposio. Y bueno, ya sin más vamos a empezar un poco a presentar a los dos conferenciantes de esta tarde, a las dos personalidades a los que vamos a escuchar esta tarde. El doctor Eugenio Carmona, investigador principal del proyecto Narraciones de lo Moderno, por el que estamos aquí hoy, y Raúl Antelo. Los dos son grandes personalidades en el campo que nos va a ocupar estos días, en el campo de las narraciones, de los relatos, sobre la idea de lo moderno. Los dos han observado y han analizado de manera muy original y también muy fecunda la modernidad plástica y la modernidad literaria de las primeras décadas del siglo XX, pero no solamente de esa época, como van a ver ustedes a lo largo de estos días. Y los dos han revelado de una manera muy convincente el poder que tienen las narraciones, el poder que tienen los relatos, la trascendencia que tiene la forma en la que se nos ha transmitido determinada idea de modernidad, tanto que hemos llegado a pensar de alguna forma que era algo casi irrefutable, parecía casi irrefutable. Y ese casi es importante, como vamos a ver. Ese casi irrefutable es muy importante, especialmente en las últimas décadas, cuando pues el relato que parecía más o menos monolítico, construido desde determinados centros de poder económico, político, social, pues ha empezado de alguna forma a agrietarse, a cuestionarse desde la periferia, entendida no solamente en un sentido geográfico, sino entendida también en un sentido, digamos, conceptual. El doctor Eugenio Carmona, además de ser, como he dicho ya, el investigador principal del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación español titulado Narraciones de lo Moderno, del que tenemos la suerte de participar tanto la doctora Bechler como yo misma, es uno de los más reputados especialistas en el tema de las vanguardias, de la historia del arte de la vanguardia en España, y no solamente, digamos, en lo que concierne al territorio más o menos nacional español, sino que también sobrepasa con creces digamos, el relato de lo puramente nacional. El doctor Carmona es vocal del patronato del Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, vocal también del Instituto de Cultura de la Fundación Mafre. Y bueno, podría citar hasta la eternidad títulos de algunos de sus textos de catálogos, títulos de algunos de sus libros que han sido realmente señeros y que han marcado el camino para muchos estudiantes, para muchos estudiosos, para muchos conservadores, curadores. Diría fundamentalmente, o mencionaría fundamentalmente, algunos títulos como el de Picasso, Miró y Dalí y los orígenes del arte contemporáneo español, el catálogo de una exposición que tuvo lugar en Frankfurt a principios de los años 90. Mencionaría también un catálogo en el que tuve la suerte de colaborar con él, La generación del 14, novecentismo y vanguardia en las artes plásticas españolas. Pero en fin, podríamos mencionar algunas otras cosas mucho más recientes, como por ejemplo Picasso, Miró, Dalí, Angry Young Men, The Birth of Modernity, que es un libro que está publicado en Esquira y que es el resultado de una exposición absolutamente novedosa en su planteamiento que tuvo lugar en el Palazzo Strozzi en Florencia. Y diría también, muy importante, que es uno de los grandes estudiosos de la figura de Picasso y también una de las personalidades que nos ha enseñado a mirar el cubismo de otra manera diferente, sobre todo a partir de su trabajo con la colección de obras de arte cubista de la Fundación Telefónica, a través de muchas publicaciones y a través de muchas exposiciones. En fin, podría, ya digo, seguir eternamente, pero quiero también presentar al otro
conferenciante de esta tarde, del que pues también tenemos todos yo particularmente muchísima curiosidad por escuchar dentro de un momento a Raúl Antelo, que como saben ustedes, porque ha venido a dar clases más veces aquí en la curaduría, bueno, pues ha cursado estudios en las universidades de Buenos Aires y de San Pablo, es profesor titular de literatura brasileña en la Universidad Federal de Santa Catarina, y bueno, pues ha dado clase en universidades tan prestigiosas como Yale, como Duke, como Texas Austin o como Leiden. Ha presidido la Asociación Brasileira de Literatura Comparada, Bralic, es autor de la literatura en revista na Ilha de Marapatá y de muchísimos otros libros que van a tener muchísima relación con lo que vamos a tratar aquí estos días. A mí me pareció especialmente interesante el de María con Marcel Duchamp en los trópicos, que me parece que es una manera estupenda de acercarse a esa revisión de los recorridos de la modernidad periférica, como decía, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido conceptual, pero en fin, podría citar muchísimas otras contribuciones que ha hecho importantísimas, como su colaboración en el libro de Literary Cultures of Latin America, A Comparative Study, de Oxford University Press, o en fin, también su colaboración en O Grande Terremoto de Lisboa, Ficar Diferente, o Cándido Portinari, El sentido social del arte, en fin, Crítica acéfala, que se presentó hace relativamente poco, en el 2008, o otro libro también crucial, Potencias da Imagem, del año 2004. Yo creo que sin más le voy a pasar la palabra al doctor Carmona, que va a hablar en primer lugar, después lo hará el profesor Antelo y después yo creo que tendremos un pequeño intercambio. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos, queridas profesoras y profesores de Buenos Aires. Son muchas las presentaciones, pero me toca decir algo más como director del proyecto, que aquí se encuentra con otros proyectos para poder llegar a este seminario. Siempre he creído en una relación de dependencia entre el azar y la necesidad. Y ha ocurrido que me he sentado en un sitio en el que tengo por delante un cartelito que me identifica como Diana Bessler. Y ante ello solo puedo decir una cosa: ojalá fuese ella. No por determinadas razones, estoy muy contento no por razones de género, estoy muy contento por ser hombre. El marido de Diana es un hombre estupendo, pero me conformo con lo que soy y lo vivo bien. No es ese el asunto, sino que me encantaría tener su capacidad, me encantaría tener su empuje, me encantaría sobre todo tener su ánimo, que es algo, y su sentido positivo de la existencia y su capacidad para unir gentes, recorrer continentes, echar lazos, crear afectos, fomentar uniones, mantenerlas, cocinarlas y luego servirlas en forma de media luna con un té exquisito. Yo por ello creo que si estamos aquí hoy es por ella, y creo que es obligado, sin ganas de hacer el payasete, pero sintiéndolo desde el corazón, que lo primero que hagamos sea reconocérselo pues con un brevísimo aplauso. Creo que además luego es obligado, pues no puede estar con nosotros hoy aquí, pues para mí, pues hablar de Aníbal Josami, porque creo que la figura del rector Josami y de la Universidad 3 de Febrero se está convirtiendo en un modelo y en un ejemplo para nosotros. Todos los años, cuando en Madrid ocurren determinadas cosas, los amigos me preguntan: ¿vendrá Josami? ¿No? ¿Verás a Josami? ¿Podríamos quedar con Josami? ¿No? Es como alguien que todo el mundo necesita tener un roce en su agenda con Josami, como si fuese un bendito al que hay que tocar para sanar, ¿no? O para llenarse de ideas, o para, en fin, cualquier cosa. Y la Universidad 3 de Febrero pues está siendo un ejemplo, ¿no? de lo que tiene que ser la política universitaria en tantos países, y nosotros creo que vamos a empezar en España y en toda Europa a imitarlo ya, ¿no? Se está constituyendo en un modelo a imitar. Por supuesto, quiero en primer lugar aclarar algo. Cuando surgió el proyecto Narraciones de lo Moderno, no fue algo que se me ocurriera a mí, sino que yo estaba tan acostumbrado a oír
los desarrollos investigadores y los planteamientos epistemológicos que la profesora Besley y la profesora Jiménez Blanco hacían, que a mí no se me tuvo que ocurrir nada. Yo simplemente fui el tipo que lo vi pasar, lo agarró y rellené el formulario. Nada más. Se debe a ellas la capacidad de hacer historia del arte, hacer crítica de arte, hacer crítica cultural, hacer instituciones también desde el punto de vista cultural, reflexionando al mismo tiempo desde la crítica institucional y sabiendo qué significa en el momento presente hacer todo este tipo de cosas. Y por lo tanto creo que el proyecto surgió de la feliz convivencia con ellas y que creo que va a llegar a muy buen término por ello. También, por supuesto, pues creo que para mí es obligado pues reconocer, obligado y además muy grato, pues que María Estela Margocci quiera estar con nosotros viniendo desde Roma, ¿verdad? Que lo esté también Raúl Antelo, que yo que sé, que lo esté Navarrete, que lo esté María Teresa o Talía Bermejo, porque creo que todos tienen una generosidad intelectual enorme y unas ganas de tener sinergia con proyectos que son de destacar. Estaba previsto que yo hablase ahora brevemente, lo cual es realmente difícil para mí, y que luego hablase el profesor Antelo. Yo voy a intentar hacerlo brevemente, lo que tenía que decir, y luego, como tendrán ustedes la oportunidad de soportarme un poco durante lo que es el planteamiento global del asunto, solo quiero dejar situadas unas cosas para cuando Antelo comience, ¿verdad? Tengamos ahí el lugar y luego, pues a partir de ahí, podamos reflexionar y podamos hablar sobre algunos temas. Quería que viesen esta obra, me hacía mucha ilusión. Raúl, que no se preocupe, que de verdad voy a intentar ser breve. Me hacía mucha ilusión, porque es una obra de un intelectual, pintor, escritor español que se llama José Moreno Villa. La obra se llama Paisaje lírico, aunque a veces también se conoce como Piedras ambulantes, y es una de las series más importantes de la renovación plástica española anterior a la Guerra Civil Española, que Moreno Villa desarrolló durante varios años, a partir prácticamente del año 1929 hasta el año 36, pero que, como él mismo cuenta en sus memorias y como dejó por escrito en un poemario que publicó, solo llegó a desvelar su verdadero significado cuando en 1933 viajó a Buenos Aires. Por lo tanto, creo que era obligado mostrar esta obra aquí. En Buenos Aires escribió todo un poema muy largo que hablaba de todo este sitio, todo este ciclo de obras. Pero no nos daba la clave fundamental. La clave fundamental, sin embargo, de la obra sobrevino en un momento en el que uno tiene que preparar estas clases que uno tiene que dar al año y no está del todo de acuerdo, y tiene que coger libros, leer, etc. Y en mis manos cayó el Fedro, ¿verdad?, de Platón. Y entonces, y un ensayo sobre él que empezaba diciendo algo que ya me interesó desde el primer momento. El Fedro de Platón es un discurso sobre el amor. Dije, esto me va, vale, estupendo, para dar clases, magnífico. Pero en realidad es un discurso que, aunque quiere hablar del amor, acaba hablando sobre el alma. Y hay un momento en el que el discípulo le pregunta a Fedro, ¿qué es el alma? Y Fedro responde con una cualidad epistemológica y por lo tanto narrativa formidable. Le dice, no te puedo decir qué es el alma, porque es indefinible, pero te puedo decir a qué se parece. Caramba, pero si esto es lo que hacemos los historiadores del arte. No podemos decir qué es lo que estás viendo proyectado en la pantalla, pero te puedo decir a qué se parece o cómo me acercaría a ella. El alma es una imagen, es la imagen de un auriga que conduce un carro y hay un caballo blanco y un caballo negro y cada uno quiere tirar hacia una dirección y el auriga tiene que conducirla sin que se desboque y sin que se produzca un accidente. El discípulo le pregunta y dice, Fedro, no te digo que el alma es el auriga, no te digo que el alma es el carro, no te digo que el alma es el caballo blanco, no te digo que el alma es el caballo negro, te digo que el alma se parece a una auriga con un carro, dos caballos, uno blanco, uno negro, y cada uno tira en una dirección. Bien, en base de esto, Moreno Villa sustituyó algunas de las imágenes de
de Platón y colocó una escultura que parece hecha por la geología, ¿verdad? Parece una escultura labrada por el viento, el agua, por los siglos. Esa era una muestra del surrealismo telúrico que tan importante fue en la escena española. La obra, por lo tanto, condensa una densidad emocional, poética, una transmisión de conocimiento, un maravilloso puente entre la cultura clásica y algo afín al contexto surrealista, ¿verdad? Une continentes, empieza a pensarse en España, se concluye en Buenos Aires, que es una pieza que creo que reúne factores de interés realmente formidables. Une lo telúrico como poética, que es algo interesante también en todo el desarrollo del surrealismo, tanto en España como en América, incluso en Estados Unidos, etc. Pues bien, esta obra está en un museo que hay en España, en Valladolid, que se llama el Museo Patio Herreriano, museo de cuya colección soy asesor. Es un museo cuya colección dirige María Corral y cuyo principal asesor es un filósofo. En España para nosotros es un esteta muy importante, yo lo considero mi maestro, no sé si será conocido aquí, que es Simón Marchand. Y entonces pues tenemos que presentar estas obras en octubre, porque ha habido unas adquisiciones de muy gran volumen y se tienen que presentar al público. Entonces, aunque era verano en España, me encargó el comité del museo y de la colección. La colección es una colección de empresarios que dan todos un dinero, etcétera, que coordinara. Y quería pedirle un texto a Simón. Simón veranea en Santander, que se está muy fresquito y muy a gusto, ¿verdad? Allí, y yo en agosto llamarlo por teléfono, decirle: Simón, help, Simón, un texto. Bueno, los que somos curadores y organizamos cosas sabemos todo esto lo que es. Y Simón, como siempre, amable, como siempre, generoso y tal. Y empezamos a hablar, y de qué hablamos y tal, porque yo todo este arte moderno tan ecléctico que a ti te gusta tanto, porque claro, en realidad, si acudimos al sentido de la vanguardia fuerte, en definitiva, y Simón que me perdone, porque si está ahora bañándose en Santander, no sé qué hora será allí, pues espero que no se pinche con un erizo porque lo estoy nombrando, sino que entienda que hablo desde mi condición de discípulo suyo, ¿no? O sea que, claro, en realidad, de pronto, ¿qué pasa? De pronto vemos que si teorizamos el concepto de arte de vanguardia y acudimos desde un planteamiento de una exigencia epistemológica fuerte a que solo es posible hablar aquello que tiene un sentido auténtico del concepto de arte de vanguardia, la obra de Moreno Villa desaparece de nuestros relatos. Lo que me pregunto, algo que ustedes han comprendido fácilmente como yo, creo o espero que lo hayan comprendido, que tiene interés iconográfico, interés plástico, interés cultural, interés biográfico, incluso con respecto a Moreno Villa, que une continentes, que une culturas, que une registros, ¿cómo de pronto desaparece del panorama? ¿Por qué ya no existe la narración? ¿Por qué tenemos que someter la narración a tal concepto que el concepto prevalece sobre lo existente? Esto es como un planteamiento, ¿verdad? Porque claro, yo pienso en Moreno Villa, pero voy a ser sincero, no se enfaden conmigo si meto la pata. Pienso en Moreno Villa y pienso en Spilimbergo, y pienso, pues, no sé, en Figari, o pienso, no sé, dicho por decir, de un lado a otro, ¿verdad?, del asunto. Pienso en tantos artistas que, como Moreno Villa, y Moreno Villa fue muy especial en este sentido, hicieron que la modernidad y la cultura vivieran un momento especialmente importante en aquellos lugares donde ellos trabajaban y tenían su campo y su espacio de desarrollo, y sin embargo, si aplicamos un concepto fuerte que guíe una estructura narrativa, desaparecen del relato. Y es por ello que, en realidad, para respetar un poco los tiempos de Raúl, lo vamos a obviar un poco, pero lo dejo planteado porque sé que él lo va a conectar. Quería reflexionar sobre cuál es nuestro concepto que encierra hoy en día el término avant-garde, ¿no? Y traía esta imagen de la revista diseñada por El Lubalin en 1960, ¿verdad?, para hacer una revista de moda, y de comunicación de la vida social, que curiosamente fue prohibida en Estados Unidos por algunos de sus contenidos. Traía también algunos anuncios en los que de pronto, ¿verdad?, la cualidad de un reloj suizo presentado pues por este actor tan conocido, ¿verdad?, es tipificada de avant-garde, o la de un coche, o la de una tecnología.
y traía sobre todo la Babel de las confusiones. El término avant-garde francés en Alemania, como sin embargo nunca se utilizó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, se prefirió siempre el término expresionismus, ¿verdad? Y cómo la cultura norteamericana ha desarrollado, la norteamericana y la anglosajona, el término modernism, que no es exactamente lo mismo que cuando nosotros denominamos modernidad. Se está dando el caso ahora en España, por la influencia de los textos anglosajones sobre los estudiantes españoles, que los alumnos te dicen, y en la historia del modernismo, cuando dicen, mira, el modernismo es Rubén Darío, no es Picasso. El modernismo es Leopoldo Lugones, no es Apollinaire. Ya no se entiende, ¿no? Creo que toda esta, ¿verdad?, la utilización del término en italiano, en francés, en otros idiomas, ¿verdad?, el cambio que podía haber sido, como para nosotros esta obra cubista de Picasso, del primer cubismo, es una obra que consideramos siempre dentro de la perspectiva de lo constructivo, y sin embargo para la crítica alemana del momento, desde la variable del expresionismo, era visto como una obra en la que se desarrollaba la subjetividad empática del artista. ¿Cómo es posible que en un mismo momento hubiera dos visiones distintas? Y ahí añadía otro concepto. ¿Por qué en España? ¿Por qué en Argentina? ¿Por qué en Uruguay? ¿Por qué en México? ¿Por qué en Polonia? Nova Sztuka se habló de arte nuevo y no se habló de arte de vanguardia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo se presenta esto si, como dice mi querido maestro, acudimos a que tenemos que tener un concepto de arte de vanguardia fuerte que entonces es restrictivo y tal? Bien, lo planteaba después a través de la neovanguardia, desde la conciencia de que estamos hablando de algo que en el mismo año 1917 es capaz de situar un urinario firmado como obra de arte y hace que el mayor artista del siglo XX, uno de los mayores, pinte un retrato neoclásico. Le Renoir de Duchamp y el retrato de Olga Golubkova de Picasso son exactamente de la misma fecha. ¿Cómo se puede construir un discurso, una narración, partiendo de algo, de un material básico que es tan diferente en todos? La retórica clásica hablaba de nudo, trama y desenlace y hacía que todo tuviese que tener una coherencia narrativa en función de que los elementos a tratar en la estructura del relato fuesen homogéneos y se pudiesen homologar. ¿Cómo podemos homologar estas dos obras que tenemos en la pantalla, aunque pertenezcan al mismo proceso? Bien, creo que también traía otros ejemplos de otras posibilidades, etc. Creo que planteadas estas preguntas, planteadas estas cuestiones terminológicas, planteado todo esto, la figura de Karnstein, sobre la que Raúl Antelo es un extremado conocedor, fue extraordinariamente lúcida, sobre todo en un momento espectacular que yo retomaré luego, que es que cuando Karnstein y Daniel Henry Kahnweiler cruzan un impresionante número de cartas, impresionante no por el número sino por el contenido. Kahnweiler, aunque alemán de origen, se ha convertido en el epítome de la visión francesa, podríamos decir aquí, o de cierto ángulo, ¿verdad?, de la historia de la modernidad. Einstein está reclamando, ¿verdad?, otra visión, y sin embargo están como condenados a entenderse. En esos mismos años, un ciclón recorre Europa, el poeta Vicente Huidobro, del que también nos va a hablar, ¿verdad, Raúl? Yo he tenido la suerte de tratar mucho con sus descendientes, de pasar muchas horas en la Fundación Vicente Huidobro, de tratar mucho la relación entre Vicente Huidobro y Juan Gris, y también he tenido ¿cómo llamarlo? El extraño momento, vamos a llamarlo así, de ser consciente de qué significó la presencia de Huidobro para Reverdí o para otros en el contexto del París de entreguerras. Cómo de pronto, de ser una presencia bienvenida, la presencia de Huidobro, como la de Diego Rivera, en fin, como la de tantos otros, se convirtieron en las presencias incómodas por antonomasia. ¿Y qué ocurrió para que eso fuese así, ¿no? Pero en fin, eso vendrá luego, y creo que desde esta perspectiva, Raúl, recoge el testigo. Hacer mías también las palabras de Carmona y agradecer tanto a Diana Wechsler como a Aníbal Josami por permitirme hoy estar aquí.
Quisiera, guisa de introducción, recordar dos conceptos de dos poetas, dos conceptos traídos a colación por un mismo filósofo. En El hombre sin contenido, su libro de 1970, George Agamben recordaba una definición de la poesía que nos da Baudelaire. La poesía es aquello que hay de más real, aquello que solamente es verdadero en otro mundo. La poésie est ce qu'il y a de plus réel, ce qui n'est complètement vrai que dans autre monde. Y el segundo poeta es Pascoli. En Pascoli y el pensamiento de la voz, un ensayo de 1982, el mismo Agamben dice: la poesía, dice Pascoli, habla en una lengua muerta, pero la lengua muerta es lo que da vida al pensamiento. El pensamiento vive de la muerte de la palabra. Estas dos citas muestran no solo la permanencia de esa inquietud en el pensamiento de Agamben, sino la persistencia de un cuestionamiento acerca del tiempo, acerca de la vida, que atravesaba ya las actitudes de las vanguardias históricas. Y retomando esto que Carmona acaba de señalar, la correspondencia Carl Einstein-Kahnweiler, recordemos un fragmento de una carta de junio del 23. Carl Einstein le pregunta a Kahnweiler: ¿somos incapaces de representar los objetos y las situaciones sentidas de modo que sean lo que son, a saber, sensaciones y funciones, en lugar de conformarnos y dejar la asociación de los objetos y las situaciones en manos del lector, y que sea él quien en cierto modo relacione estos fragmentos y les dé una forma? Hay que elegir. O bien la poesía es la expresión del lenguaje, o la expresión de una realidad. O bien este lenguaje, para poder ser arte de verdad, está subordinado a un proceso inmediato, y en ese caso el proceso no transcurre en absoluto a la manera del tiempo bergsoniano, concebido de un modo tan ingenuamente positivo como para absorber el espacio, moralmente inferior de Bergson. No hablo del tiempo, dice Einstein, sino de las sensaciones y los procesos psíquicos que son siempre cualitativos. No hablo de un tiempo metafísico, un no tiempo, como el de Bergson, sino de un tiempo que se vive de tal modo que se siente simultáneamente en distintas dimensiones, cuyos contenidos superan en lo esencial la imagen dada por la palabra. No porque los contenidos estén concebidos dinámicamente, sino porque, en efecto, son sentidos con más propiedades que las descritas hasta ahora. Por eso los poetas corren tras el epíteto y la metáfora, no porque sea poético, es justo lo contrario, sino porque sienten que a estos objetos les falta algo decisivo que ellos, en su fingida desesperación, pretenden restituir. Evidentemente logran lo contrario. De la misma manera que es mérito de los cuadros cubistas haber hecho posible un complejo más rico. Einstein abominaba el exotismo. Lo consideraba un romanticismo improductivo, un alejandrismo geográfico.
Y paralelamente en su apreciación de la escultura africana, ya en el segundo número de la revista Document, en el año 30, nos dice que las estatuas no son sino un cuerpo astral, un cadáver viviente, lo que supone que la apreciación del arte coincide ya con el olvido del arte. Art est celare artem. Para Carl Einstein, el arte se elabora en efecto a partir de lo imposible de representar, aquello que no tiene sentido por sí mismo. De ahí que por entender que todo empieza y concluye en el lenguaje, quiso escribir en Bebuquín la historia de un hombre, no la de un intelectual, alguien que en relación a sus experiencias sintiera el lenguaje muerto como algo que verdaderamente mata, o sea, algo que está vivo. Varios años después, 40, oiríamos todavía: cuando los hombres están muertos, entran en la historia. Cuando las estatuas mueren, entran en el arte. Esta botánica de la muerte es lo que llamamos la cultura. Esa definición del recientemente fallecido Chris Marker y de Alain Resnais abre Las estatuas también mueren, la película de 1950-53. Y se construye a partir de un concepto, el de muerte propia, del escritor danés Jens Peter Jacobsen, traductor de Darwin, autor de una tesis sobre botánica, El aperçu systématique et critique sur le Demidacées de Danemark, algunas de cuyas composiciones poéticas fueron musicalizadas por Arnold Schoenberg. Ese concepto de Jacobsen de muerte propia estará presente en la poesía de Rainer Maria Rilke, estará presente en la filosofía de Heidegger y figura asimismo en la obra de Carlos Astrada, no solo en el ensayo Rilke y la muerte propia, que publica en el diario La Nación en el año 40, sino también en su lectura, hecha a partir de esa hipótesis, del mito gaucho, Martín Fierro y el hombre argentino, un libro de 1948, la refutación de la lectura autonomista de Borges y de Martínez Estrada. Como en Einstein, la literatura provendría de lo imposible de representar, de lo que no tiene sentido. Lacan diría de lo real. Pero volvamos a la película de Resnais. Las estatuas también mueren atiende en la inmediata posguerra a una encuesta de la revista Présence Africaine, donde solían colaborar Senghor, Sartre, Ballandier, Leiris. Y la pregunta que Marker y Alain Resnais no pudieron pasar por alto era muy simple. ¿Por qué el arte negro está en el Museo del Hombre mientras el arte griego o egipcio está en el Louvre? Muchas respuestas ha generado esa inquietante cuestión. Para evacuarla, el narrador de la película, Jean Negroni, nos lanza desde el principio una constatación digna de figurar en Carl Einstein. Cuando los hombres mueren, entran en la historia. Cuando las estatuas mueren, entran en el arte. Años antes, el mismo Alain Resnais se había planteado una incógnita semejante en relación a Guernica, que continuaba el rescate republicano de Visita a Oscar Domínguez, la película del 47. Y la identificación radical entre el arte y lo otro, lo real, permanece incluso en las películas siguientes de Alain Resnais. Pienso, por ejemplo, y las dos, digamos, hechas a cuatro manos con Chris Marker,
Pienso entonces en Noche y Neblina, que es del 55, la primera película dedicada a los campos de concentración, y a la que le sigue Toda la memoria del mundo, de 1956, ambientada en la Biblioteca Nacional, la vieja, la de la calle Richelieu, generada también a partir de una sobrevivencia banal, unas pocas frases de una no menos oscura y barroca opereta popular de Kurt Weill, Lady in the Dark, un delirio oniro-kitsch, montado en Broadway por Gertrude Lawrence, la diva de Anglada Camarasa, y luego en Hollywood por una ya decadente Ginger Rogers. Como se dan cuenta, la sombra de Walter Benjamin planea sobre ambas. Pero hay un punto sin duda en que la muerte propia toca culturas y cuerpos. En Toda la memoria del mundo, la llegada de los libros a la biblioteca, tal como un ballet mecánico a la manera de Léger, se apoya en la voz de Jacques Duménil, alertándonos que por su corta memoria los hombres acumulan muchos membretes y que sepultados por montañas de escritos, para garantizar su libertad han decidido construir inmensas fortalezas contra el olvido. El ya citado Agamben recuerda justamente que en 1660 Teniers publicó en Amberes su Theatrum Pictoricum, primer catálogo ilustrado de la colección del archiduque Leopoldo Guillermo en Bruselas, pero primer catálogo también de un museo de arte europeo, aunque más se asemeje a un mero gabinete de maravillas y curiosidades. Mucho después, la Biblioteca Nacional de París aún conservaría esa marca, ya que su gabinete de estampas era en verdad un museo, tal como el gabinete de medallas creado por Luis XIV, y el museo, lo sabemos muy bien, es un aparato universal. Para que el recurso de esa gigantesca memoria colectiva sea posible, un ejército de empleados todos los días relevan esos documentos, los seleccionan, los analizan, los clasifican, los enumeran, y eso supuso concebir disciplinas que con el tiempo se transformaron en leyes. Todo debe ser preservado, esa es la regla del juego, y por eso la máquina, parecida a la máquina del Capitán Nemo, nos dice el documental, mantiene una temperatura controlada y constante, todo para impedir la destrucción. En esa máquina de renfermement, como diría Foucault, todo es numerado, todo es catalogado, y la voz de Duménil nos reitera que cada libro atraviesa cotidianamente una experiencia cuasi lacaniana, un ecuador más decisivo para su existencia que la travesía de un espejo. Es una frase de la película, ¿eh? O sea, la biblioteca y la desidentificación. El libro se convierte entonces en parte de una memoria universal, memoria abstracta, indiferente, extirpado de su galaxia originaria para alimentar nuevos territorios, la astrofísica, la fisiología, la teología, la taxonomía, la filología, la cosmología, la mecánica, la lógica, la poética, la tecnología, que prefiguran un tiempo en que todos los enigmas serán resueltos gracias a que los lectores, sentados ante un fragmento de esa memoria universal, operarán pacientemente con ella y podrán al fin unir los fragmentos de un secreto que se identifica con la mismísima felicidad. En ese corazón vacío del sistema, donde habita la dicha, una forma del tiempo, le bonheur, nos dice la película. Allí reconocemos una frase del final de Electra, la que anuncia la aurora, y vean que bonheur, aurore connotan la hora, la buena hora, la felicidad, la aurora, la hora del levante. Pero
no logran ocultar la sombra de Giraudoux, el autor sobre el que Chris Marker justamente estaba en ese momento trabajando y del cual publicaría un libro. Ahí se ensaya una manera de leer. Edgardo Kosarinski, al analizar el cine de Chris Marker, señala que la suya es una mirada enciclopédica en el sentido del siglo XVIII, no el de un conocimiento adquirido, formalizado, transmitido, sino el de un instrumento para modificar nuestra percepción del mundo. Marker posa esa mirada sobre hechos e ideas, primero para catalogarlos, pero luego sacudiendo un principio de orden para modificar todo efecto de reconocimiento, para deslizarse hacia un descubrimiento. Y esa forma de proceder, dice Kosarinski, recuerda la propuesta de Borges en Tlon Uqbar Orbis Tertius. Un orden, aún incomprensible, alivia la angustia ante la falta de sentido del universo. Toda operación formal, ya sea intelectual, plástica o ficcional, deriva de una hipótesis mayor, la de un orden, la de un cosmos que conjura el caos. Y es en Borges, precisamente, en quien la ficción se insinúa, en los pliegues y fisuras de la enciclopedia, hipótesis al estado puro que tienden una red inesperada entre el saber y los huecos del conocimiento. Esos espacios de no saber eran los territorios predilectos del cine de Chris Marker. Una pregunta se plantea y replantea incesantemente. ¿Esta imagen dice una verdad? ¿Y qué verdad? El sonido que la acompaña y que pretende darle un sentido, ¿no lo desvía? O si no, ¿no pone en evidencia la posibilidad de innumerables ficciones en estado embrionario, hipótesis que la superstición documental querría expulsar, haciendo creer que esa misma imagen permanecería incontaminada de toda sospecha? El castillo de la cultura es ya un museo, dice Agamben en ese primer libro sobre el hombre moderno, el hombre sin contenido. ¿Y esto es Europa? Tal la pregunta que se hace, igualmente extrañado, Alfredo Roch al llegar a París en La Próxima, una novela de Vicente Huidobro, redactada entre 1930 y 32. ¿Y esto es Europa? La pregunta casi invierte las muy posteriores hipótesis del escritor angolano Gonzalo Tavares. Y como diría Estrella de Diego, hay evidentes disturbios en la geografía colonial de Occidente. Huidobro crea la figura de Roch, última roca disponible, un islote consciente de una inminente conflagración universal, porque la época de tranquilidad acabó en el mundo. Una de las frases de la novela. Mira traducción de Regard sur le monde actuel, el texto de Valéry, que es poco anterior, un año antes, del 31. En ese libro, Mirada sobre el mundo contemporáneo, Valéry proclamaba: l'âge du monde fini commence. ¿Habrá en esa frase algún eco de Schoenberg? En 1927 Schoenberg escribe una pieza de teatro, La Vía Bíblica, editada solo una vez, en italiano, en que un grupo de judíos vieneses, bajo las órdenes de Max Aruns, o sea, una fusión de Moisés y Aarón, crean un estado judío moderno en plena África Negra. Amongea se llama ese país, la tierra de Dios. En la ficción de Huidobro, les reitero, 31, poco después de la crisis del capitalismo, ficción dedicada a Karl Liebknecht,
y a Romain Rolland, Roch también decide comprar tierras en Angola, pero para salvar su propia vida. París corre peligro. Huidobro en persona pensaba así. Hay cartas a su madre en que, además de confesarle la pena que siente por obligarlos a mantenerlo en París, les sugiere la idea de que compren tierras en Angola porque aquello es un vergel y en pocos años podrán recuperar el dinero que inviertan. Ese es el punto de partida de la próxima. La Angola de la próxima, ¿se entiende? La próxima guerra, porque, como diría Mallarmé, la penultième morte. La Angola de la próxima es un lugar alternativo para una América Latina ya agotada en sus promesas de felicidad, y además Angola pertenece a Portugal, el pueblo más interesante de la tierra, el más grande como imperio colonial y la cuna de los más extraordinarios aventureros de una larga época de maravillas. Roch, muy decidido, construye en esa tierra, en ese país, dos ciudades en Angola, Chaplinia, cuyas calles se llaman Buster Keaton, Greta Garbo, Douglas Fairbanks, hermanos Marx, Eisenstein, Pabst, y una segunda ciudad, Nambulk o Mabul en francés, donde las avenidas recuerdan a Rimbaud, Baudelaire, Góngora, Lautréamont. Hay una plaza Shakespeare, otra plaza Nietzsche, una avenida Dostoyevsky, Leonardo da Vinci, Stéphane Mallarmé, y más tarde se abrirían otras que se llamarían Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Georges Braque, Henri Matisse, Juan Gris, Alfred Jarry, o sea, el panteón de Carl Einstein. Y en ella se levantaría además un conjunto de estatuas en homenaje a los fundadores de la colonia, que son Roch, pero también Hans Arp, Lipschitz, Walter Gropius y Le Corbusier, que proyectaron el urbanismo de esas ciudades. Un día, sin embargo, ocurre lo tan temido, lo real se impone. París desaparece. Roch abandona Angola y quiere verlo todo de cerca, con sus propios ojos. Viaja, aterriza al margen del Sena y entonces se pregunta. Leo solamente el principio de un largo monólogo interior. ¿Soy yo Roch o no soy yo Roch? ¿Es verdad que me fui con un grupo de amigos al África y que hace solo 3 días he vuelto a Europa? ¿Y esto es Europa? ¿He salido alguna vez de Europa? ¿Y si me encontrara de repente con el cadáver de Roch tendido en el suelo? Notre-Dame des Champs, nadie en la plazuela, ni un alma. Un paraguas roto, solo en el suelo, solo en medio del silencio. ¿Y si esto fuera la muerte? ¿Y si yo estoy muerto? Esto podría perfectamente ser mi entierro. Han descubierto un gas nuevo. Han asesinado una ciudad entera como antes se asesinaba a un hombre solo. Han asesinado a París sin declaración de guerra. Es una infamia, es una cosa abyecta. La historia no perdonará jamás. Pero ¿cuándo se ha declarado la guerra para asesinar individualmente? Entonces, ¿por qué para asesinar colectivamente? En el fondo es lo mismo. Los asesinos son asesinos. Prefigura Peter Sloterdijk, el gas que cae de lo alto y que inaugura el siglo XX. De algún modo, en esa novela, Huidobro ya es consciente de la equivalencia entre capitalismo y religión. Es decir, es consciente de la museificación del mundo.
Y entonces la París de la próxima es una auténtica creación de polvo, como dirían Duchamp y Man Ray. Vale decir que Huidobro, más que una estética creacionista, como nos enseñan los manuales, nos propone en ese monólogo una estética operatoria. Y lo digo deliberadamente para rescatar la figura pionera de Luis Juan Guerrero, autor de la estética operatoria. Luis Juan Guerrero, hoy casi tan desvanecido como la París de Huidobro. Recordemos que en el célebre primer Congreso Argentino de Filosofía reunido en Mendoza en 1949, cuyas actas secretarió, Guerrero presentó 2 ponencias articuladas. La primera se titula Escenas de la vida estética, y allí buscaba alejarse, lo cito, de los procedimientos usuales del discurso demostrativo y el ensayo inquisidor, prefiriendo el ritmo de un film de aventuras como el más adecuado para exponer precisamente nuestra perspectiva de la vida humana como una aventura de la imaginación. O sea que la imagen, a juicio de Guerrero, solo podía ser pensada a partir del montaje de tiempos disímiles, y el trabajo crítico consistiría precisamente en presentar de manera descarnada, lo evoco, una serie de escenas de las actividades estéticas del hombre. No se trata, por consiguiente, de demostrar nada, ni siquiera habría tiempo para mostrar algo de una manera debida y acabada. Se trata solamente de provocar sugerencias, indicar un planteo filosófico por medio de la mayor o menor intensidad latente en estos sketches de la vida estética. Avivar el recuerdo, es decir, la resonancia cordial de algo que hemos cavilado muchas veces, pero sin llegarlo a captar en su constelación propia de ideas, y al mismo tiempo indicar una dirección para que el esfuerzo mental elabore más tarde el tema propuesto. Ese concepto de escena que Guerrero utiliza, sistema de conexiones articuladas que con ellas surgen y con ellas se extinguen, es ya una forma de nombrar al archivo, es decir, toda la memoria del mundo. Una forma de nombrar al archivo en detrimento de la biblioteca, el dispositivo borgiano. La biblioteca y su rígido sistema jerárquico. La escena, entonces, es el elemento originario de la existencia sensible en que los papeles de todos los agentes son por ella misma redistribuidos. La escena es el reparto de lo sensible. Guerrero admitía estar buscando una perspectiva anautonómica, post-histórica. No nos olvidemos que en el 47 ya se reseñaba aquí, en la calle Viamonte, en la Facultad de Filosofía, por el grupo de Astrada, el libro de Koyev, fruto de los cursos dados en la París de los años 30, editado por Raymond Queneau, donde se analizaba la dialéctica del amo y del esclavo, o sea que no es por acaso que aparecen estas ideas de Astrada, de Guerrero, como poco más adelante de Mazota. Es decir, que en esa perspectiva anautonómica y posthistórica, Guerrero quería ir más allá del factualismo historicista, buscaba un in-between, un pliegue, dice él, entre la necesidad y la satisfacción, entre las demandas de la existencia humana y las posibilidades de cualquier mundo real o posible, entre
el vacío menesteroso y el menester cumplido, entre una nada amenazadora de la vida y la plenitud inagotable del ser. En ese entre, la vida humana se hace, se cumple y se extingue como un esfuerzo de ser, como una tensión hacia el ser. Leer toda la memoria del mundo es entonces una mediación que humaniza al mundo, pero simultáneamente mundaniza al hombre, siendo alternativamente creacionista, como quería el primer Huidobro, pero también transformacionista, lo que hace del hombre una criatura creadora, una criatura que engendra cosas y que mediante ellas se produce a sí mismo. Es decir, que Guerrero, pre-Foucaultianamente, dice: el hombre es causa sui, pero no es causa e sui. Y del mismo modo, cuando Guerrero piensa el mundo, no alude a la omnitudo rerum, sino a la signatura rerum, para retomar el concepto agambeniano. Y es más, cuando dice hombre, no dice el individuo del humanismo, dice el nosotros levinasianos. Levinasiano. Mientras lo lúdico lanza al hombre simplemente a un vaivén de imágenes, la recolección preestética, el concepto es de él, lo vuelve ensimismado, destruye en su propio seno todos los vínculos con la realidad cotidiana y con la misma actitud lúdica que se manifestaba en entrenamientos fáciles. Aprovecha, sin embargo, todos los materiales adquiridos por la experiencia anterior y los transfigura en un silencioso proceso de recogimiento. Esa recolección, ese archivo de toda la memoria del mundo, que no es solo recolección, sino también, y quizás más fundamentalmente, retrolección, genera una temporalidad mixta para la cual la temporalidad de la obra de arte, dice Guerrero, no es la eternidad a la manera de una superación del tiempo, como pretendían los clasicistas, sino más bien la rememoración del instante, la perduración glorificadora del instante. En otras palabras, la pervivencia, la Nachleben. Con ese concepto, Warburg señaló un camino que sería reactivado luego por sus discípulos. Me detengo rápidamente en la segunda comunicación presentada por Guerrero en ese congreso del 49. Se llama Torso de la vida estética actual. Y el concepto de torso nos retrotrae a Carl Einstein. En una carta probablemente dirigida a Félix Fénéon, Einstein había revelado su disgusto en relación a Negerplastik, ¿no? a la escultura africana, el libro del 15, obra a la que calificaba simplemente como un torso. Guerrero, consciente de que no solo una obra individual, sino cualquier colección de arte está colmada de representaciones de objetos descentrados, rotos, inconexos, naturalezas muertas, y hasta el mismo cuerpo humano no escapa a la mutilación estética, del cual el torso de la Venus de Gnido, replicada por Praxíteles, es el ejemplo canónico. Guerrero, reputa que la lectura fragmentaria de ruinas estéticas y sobrevivencias de sensibilidades extraviadas debería interrogar al arte según un modo esencial en el cual la verdad acontece decisivamente, porque el texto de una obra pretérita, lo estoy citando, no puede ser nunca el objeto de una intuición que capte su esencia para siempre, sino más bien un lenguaje cifrado que revela aspectos muy diferentes a los hombres de distintas épocas, que gozándola recrean, es decir, que penetrando en sus pliegues secretos
la reinterpretan en su escondido mensaje. Tal como Benjamin en las ruinas mexicanas de Calle de Sentido Único, Guerrero guarda todavía una cierta esperanza en la bárbara antropofagia, mientras Huidobro, casi una prefiguración de Octavio Paz, solo conseguía dolerse en el luto individual. Se ha destruido la Biblioteca Nacional, llora Huidobro en la próxima. Resuena en Guerrero, que fue justamente el introductor de Benjamin en América Latina. Se estudió en La Plata, en el curso de estética de Guerrero en el año 32, el ensayo sobre los románticos alemanes, y en el 47 se leía la traducción de Klosowski de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Resuena en Guerrero el juicio de Benjamin respecto de las afinidades selectivas de Goethe. Solo completa la obra quien la rompe, convirtiéndose en fragmento del mundo venidero, en el torso de un símbolo, dice Benjamin. Paralelamente, la autonomía del arte tampoco es una categoría permanente, sino el resultado histórico de una distancia cambiante entre el hombre y el mundo. Y hasta el mismísimo problema de la forma constituye la exposición temática de una disminución axiológica de la realidad y una correlativa elevación del poder individual de creación de valores, lo que lo lleva a Guerrero a concluir que la mudanza de estatuto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es el horizonte. Esas ideas, apoyadas en Heidegger, apoyadas en Husserl, por entender que la expresión del hombre solo se realiza si previamente podemos contar con una autorrealización del hombre a través del arte, es decir, cuando entendamos el exorcismo no solamente como la brujería artística de crear un objeto insular, sino también como la magia que emplea el hombre sobre sí mismo para proyectarse en una nueva realización de la vida humana, que es lo que siempre persiguió Benjamin, la relación entre arte, magia y técnica. Digo, esas ideas encontrarían cabida finalmente en Estética Operatoria, revelación y acogimiento de la obra de arte del 56, donde Guerrero argumenta, apoyado en Blanchot, que el arte fue inicialmente el lenguaje de los dioses, pero que al desaparecer sus guías, en la época del desastre, cuando los astros ya no guían el camino de los hombres, se volvió un mero principio de nostalgia por su extinción irreversible, para hoy día ser tan solo un discurso en que esa desaparición no cesa de aparecer. Benjamin también creía que el origen, o lo original, no es nada más que el tránsito de lo informe a la forma, y que eso no se realiza exclusivamente a través del logos, sino por medio de un pasaje, algo de lo cual Guerrero era muy consciente, porque había aprendido con Wölfling, y se lo había subrayado Malraux, de donde lo toman René y Marker, que cuando se documenta una estatua, por ejemplo, la consigna es que el encuadramiento, el ángulo bajo el cual se toma esa imagen, sea una iluminación estudiada y den un acento imperioso a aquello que hasta ahí había quedado simplemente sugerido. Lo decía también Huidobro, de alguna manera nobilitando la antropofagia cultural. Robar para nosotros, robar lo que pudiéramos necesitar en nuestra colonia, no es una falta, y mucho menos en estas circunstancias, es casi un deber, es salvar cosas del desastre total, es dar utilidad a cosas que aquí van a perder toda utilidad. Para decir que, como le confesaba también Carl Einstein al marchand cubista, el proceso del arte nunca transcurre a la manera del tiempo bergsoniano, sino al modo de un tiempo en que se sienten simultáneamente distintas dimensiones. Y es eso lo que leemos en el último libro de Rancière, la escena del arte. Justamente en Hysthesis,
en ese retorno que propone Rancière, no ya a la mímesis auerbachiana, a cómo Europa se salvó gracias a la reproducción, sino Heistesis, la belleza por contacto, cómo podemos todos salvarnos y cómo podemos llevar a cuestas un mundo, como diría Didier Berman. Aparece otro horizonte, otra manera de pensar la historia, otra manera de pensar el arte, pero me parece también importantísimo rescatar a estos pioneros que tuvieron esta percepción en momentos tan álgidos como los nuestros, para estar a la altura de esa tradición, de ese legado. Eso nos retrotrae entonces, y esa sería la retrolección al diálogo Carl Einstein, Kahnweiler, Chris Marker, Alain René, Huidobro, Duchamp, que son formas de resignificar el puente inesperado, aunque sólido, entre Luis Juan Guerrero y Jacques Rancière. Una forma, en fin, de retomar el régimen estético del arte para evaluar una vez más la distancia entre París y sus bordes. Gracias. Ahora el profesor Eugenio Carmona quería hacer algunas puntualizaciones o algunas observaciones o algunas intervenciones después de esto. Y después, si queréis, damos paso a las preguntas. Bueno, puntualizaciones... quizás observaciones. O... Sí, claro. El discurso también trazado por Raúl, ¿verdad? Que hay que mantener en una atención plena para poder seguir hablando de estos pioneros según tú, de una reconsideración de un sentido epistemológico de la cultura. Creo que ha habido momentos en todo lo que has dicho cuando realmente decías se leía a Collet, se leía la dialéctica entre el amo y el esclavo. Creo que eso, ¿en qué fecha exactamente? 47. ¿Crees que a partir de ahí hay una manera de construir un pensamiento epistemológico que se diferencia de digamos, las vicisitudes europeas y que si podrías abundar en eso? Sí, sin duda. Yo creo que es un proceso que ahí empieza de manera muy incipiente, pero también muy abruptamente se interrumpe. En el 55 Guerrero pierde su cátedra. ¿Por qué la pierde? Porque se lo interpretaba a Astrada y todo su grupo próximo al peronismo. El Congreso de Filosofía, que en realidad fue una apuesta para sacar a Heidegger de la heladera, o sea, había caído en desgracia, se montaba el gran escenario de invitar a los mayores filósofos del mundo a Mendoza y Heidegger sería el invitado principal. Heidegger acabó no viniendo, pero la conferencia de apertura fue la comunidad organizada de Perón, digamos, la base teórica del peronismo histórico que todo el mundo adjudica a Carlos Astrada. De tal modo que todo el grupo que giraba alrededor de Astrada es inmediatamente expulsado de la universidad, como lo será en el 66, como lo será en el 76, o antes, mejor dicho, la intervención viene en el 74, o sea que las historias de expurgos, en nuestra historia es la destrucción de París varias veces, ¿no? Entonces la disolución de continuidad hace que esa semilla quede localizada en algunos pequeños grupos que van a lo largo del tiempo armando un discurso de impugnación del historicismo, de la autonomía, de la estructura, etcétera, etcétera, que luego, bueno, adquirirán una mayor visibilidad, y bueno, todo el mundo conoce Tucumán Arde, etcétera, etcétera, pero digamos, la semilla está plantada allí atrás, ¿no? No germinó en su espacio natural, el medio académico, porque el medio académico arrasó con cualquier posibilidad de disenso de los postulados eurocéntricos, ¿no? En ese sentido yo diría que el debate sobre
la posautonomía, como la llamaría Ludmer, prefiero pensarlo como anautonomía, pero sin sombra de dudas está calcada la cosa sobre el concepto de poshistoria de Kojev, y ese es el sentido también de la filosofía de Agamben, ¿no? Cuando Agamben nos propone el momento presente como un momento epilogal, como si la historia ya se hubiera completado y nos cupiese simplemente contemplar esa totalidad para ser apenas autores de una glosa. Esa es una tradición, creo yo, que se explica mucho por la condición periférica. Diana Wechsler, cuando abrió el encuentro, hoy hacía referencia a la obra de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss empieza su carrera en San Pablo como un segundón, en realidad, porque la importante, la relevante, era Dina Dreyfus, su mujer. Esa Dina Dreyfus a la que contratan en San Pablo. Y él es el joven antropólogo que está en principio de carrera y que, bueno, luego ya sabemos, con el tiempo adquiriría visibilidad ofuscando a Dina Dreyfus. Nadie se acuerda de ella hoy. En el año 35, Lévi-Strauss publica en una revista que se llamaba Contemporánea un artículo que jamás recuperó en francés, que se llama El cubismo y la vida contemporánea. Dice estar viendo en la vidriera de un gran almacén, de una gran tienda, una cantidad de objetos dispuestos en la vidriera, y de allí surgirle la posibilidad de recombinar esos fragmentos. Esa es una experiencia de migrante. Los inmigrantes, o sea, los trabajadores que en ese momento eran italianos, que venían a levantar el café en el interior de San Pablo, 20 o 30 años después serán los nordestinos que vienen a levantar la gran metrópolis, se reúnen frente al Teatro Municipal, donde ocurrió la Semana de Arte Moderno, donde estaba Mapping and Web, el negocio moderno donde llegaban los objetos de Europa. O sea que esta gente que ambulaba, los flaneurs de la ciudad provinciana que era San Pablo en el año 30, hacían el farniente allí, frente a la vidriera del Mapping. O sea que frente a la vidriera del Mapping, como frente a la vidriera de la librería Lazy Hardware, ¿no? la fotografía de Man Ray y de Duchamp, tenemos la dispersión de objetos del mundo colonial que un lector, que un observador recombina, reorganiza, les da un sentido. Entonces, de manera extrema, yo podría decir, la antropología estructural se armó frente a la vidriera del Mapping a partir de una experiencia que es compartida con cualquier migrante. Esa posibilidad solo la tenemos hoy, porque hoy ya no creemos en que haya un sentido único, un nacimiento como génesis. Es más, hemos pasado por el origen del drama barroco alemán, hemos entendido que el Arjé es una irrupción, que es una emergencia. La noción de Arjé es absolutamente presente, atraviesa toda la obra de Foucault y por esa vía llega a Agamben. Y es más, yo diría, lo que de alguna manera hacemos ya no es la filología en el sentido spitzeriano o herbagiano, para decir, de la continuidad de una tradición, de una representación, de un lenguaje, de una figuración, sino la emergencia de lo otro. La guerra produce dos respuestas muy diferentes. Las dos se dan en Turquía. Auerbach en Turquía llora la destrucción de las bibliotecas y ante la destrucción de las bibliotecas hace una obra con fragmentos. Mímesis son fragmentos. Él usa, esa es su tradición alemana, del romanticismo alemán, trabajar con fragmentos, pero
con los fragmentos, analizando los fragmentos, quiere captar el movimiento de una época. Vale decir que lo importante para él, como reza el subtítulo de la obra, es la representación en el arte occidental. Es una opción melancólica. Leo Spitzer tiene la actitud bárbara. Ya no lamenta haber perdido Alemania y las bibliotecas. Decide aprender turco. Yo creo que ese es nuestro desafío como periféricos. Aprender turco. Pero, sin embargo, en lo que dices veo que hay un doble movimiento. Por una parte veo que lo que te interesa del pensamiento de Kahnstein es el modo en el que, en alguna medida, al estudiar el arte llamado negro, concluye en el inicio del fin del eurocentrismo, pero por otra parte ese inicio del fin del eurocentrismo solo se llega a él si el artista de la periferia se enrola decididamente en la tradición europea de lo moderno. Pero ahí veo que hay una dialéctica de contradicción fortísima. Pero ese enrolamiento no es militancia en favor de. La palabra enrolamiento me parece poco feliz, porque supone un ejército, sí, porque supone luchar por otro señor. Una cosa es conocer, y todos nosotros somos obligados a conocer. Pero Huidobro se enroló. ¿Cómo, perdón? Huidobro se enroló. Sí, bueno, pero yo no soy Huidobro. No, pero hablabas de él antes. Ni mi momento es el de Huidobro, por eso es más compleja nuestra situación. Por un lado, somos obligados a conocer la historia de Occidente. Yo al menos no reniego de ella, ni reniego de Europa, pero no puedo pensar como un europeo, porque tengo otra historia y otras urgencias. Vale decir que el gesto es doble. O sea, el gesto es el doble gesto de la memoria. La memoria no es recordar, sino también olvidar, es decir, seleccionar, recombinar. Que en ese planteamiento hay un rasgo paranoide, que es pensar, en primer lugar, que el europeo piensa, y en segundo lugar, que el europeo piensa de una determinada manera, y que se puede pensar cómo. Veo tres rasgos paranoides. No hay problema, toda vanguardia es paranoica. Entonces no veo tampoco la necesidad del enfrentamiento, es decir, que... No hay enfrentamiento, porque no hay binarismo. No hay binarismo. Las vanguardias eran binaristas. Osvaldo Andrade, que tal vez sea el más característico, el más emblemático para ecuacionar esto, aunque debiéramos, verdad sea dicha, recordar de un oscuro escritor argentino que en la época del centenario, René Zapata Quesada, escribe un cuento dedicado a Oliverio Girondo, donde dice que la vocación de América es la antropofagia, 1911, y aquí. Pero Osvaldo Andrade, cuando dice to be or not to be, that's the question, no dice simplemente una boutade gratuita, dice una manera que esas vanguardias tenían de concebir el corte, la ruptura, es decir, la emergencia de lo nuevo. Pero 15 años después la situación ya era otra. En Brasil el agotamiento de las vanguardias ya se debate a mediados de los 30, momento en que Borges aquí está leyendo Nietzsche para qué, sino para justamente poder refutar el historicismo. En ese momento, cuando el grupo Lanterna Verde convoca a una serie de escritores, y el poeta Murilo Méndez escribe un iluminador ensayo sobre lo eterno en las letras brasileñas, en ese momento Murilo Méndez escribe un poema que se llama Pós-Poema, y cuyo final dice: não se trata de ser ou não ser, trata-se de ser e não ser. Esa es la cuestión para nosotros. O sea, ya no se trata de Europa versus América. Se trata de cómo dar cuenta de la situación compleja en que lo arcaico convive con lo contemporáneo.
Y ambas cuestiones nos tocan. Yo creo que lo más importante, el legado para mí más importante que me deja Carl Einstein es haberse dado cuenta de que esas esculturas no fueron concebidas para ser vistas y sí para ser tocadas. Fueron concebidas como objetos rituales, ceremoniales, por lo tanto estaba implicado el cuerpo en ellas. Nosotros hicimos abstracción del cuerpo e hipostasiamos la visión. Entonces, ese alerta que lanza Carl Einstein y que algunos consiguieron detectar, en Brasil el caso más emblemático, Flávio de Carvalho, eso me parece que tal vez sea el legado más importante. Crea esta instancia híbrida, como diría Ludmer, de realidad-ficción, una sola palabra. Realidad-ficción y muerte-vida también. Claro, vida, exactamente. Muerte, hablabas de una botánica, la cultura, has dicho exactamente la cultura como botánica de la muerte. Exactamente. O esa especie de oficio de taxonomista, ¿no? Que es el que acaba teniendo el conservador del museo, el historiador del arte. El arte empieza a ser arte cuando deja de estar vivo o cuando se convierte en algo que es muerte, que al mismo tiempo es cuando es más real. Claro. Eso es lo que quieres decir. Digamos, tal vez más importante que destruir las esculturas sea descomponerlas. Esa es la clave batallana. ¿no? Claro. ¿No? Todo el proyecto Document, creo que no en vano, estimulado por Einstein, no busca tanto destruir y sí descomponer. La cuestión del pantano, la cuestión de la pudredumbre, la cuestión de la carne pestilente, el vaciamiento del ojo, todas las metáforas obsesivas de Bataille, lo abyecto camina en ese sentido. Claro. ¿No? Lo nuevo pasa por la descomposición. Claro. Y en ese sentido, ya lo importante no es la obra, y sí la inoperancia. Hacer que lo que antes operaba la obra ya no opere. A ese dilema ya el viejo Roland Barthes dio una ecuación. Dijo, de la obra al texto. O sea que la inoperancia de Bataille, de Nancy, etcétera, etcétera, para mí es el texto barthesiano. Es decir, un campo epistemológico donde se opera. O sea, el texto para Barthes no es un fragmento de la obra. No, claro. Es un campo epistemológico, o sea, en ese sentido una mesa, como diría Didier Berman. No es el cuadro vertical y sí la mesa horizontal donde sobre la cual operamos y recombinamos los fragmentos. Donde se recomponen las cosas, como decía Lévi-Strauss delante de esa vidriera, ¿no? Y al recomponer las conexiones, lo que cambia es la relación del sujeto con la historia. Cambia la relación de Lévi-Strauss con los indios, cambia la relación nuestra con todos estos autores. Yo creo que ahí habita lo verdaderamente instigante de esos otros relatos de modernidad, ¿no? Es una descomposición en realidad para componer otra cosa, para sí, recomponer sin duda. Lo que es una pulsión para adelante. Claro. No sé si hay alguien en el público que quiera intervenir o que quiera hacer alguna pregunta. ¿Se le puede pasar un no se oye micrófono? ¿Te ¿Hay puedes un micrófono ¿Hay un en micrófono sala? para ella? O si no, si te puedes poner en pie, por favor. Es que si no, no te oímos. Sí. 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 Yo realmente creo que la he entendido a ella, y yo la crítica que tendría que hacer a Raúl es precisamente no entiendo el antagonismo. Creo que realmente no se deduce de la dialéctica del amo y el esclavo la necesidad de crear un antagonismo, sino de suprimir todo antagonismo. Es decir, creo que después de Poyet, y gracias a Lacan, al que veo que conoces bien, el asunto está en que los europeos hemos dejado de ser europeos.
Entonces, claro, creo que entonces la visión del europeo es una visión que se forma a través del otro, que te reconoce como europeo. Pero tú a ti mismo, después de Karenstein, de Lacan, no sé, de Bataille, ya no te reconoces en eso. Entonces, claro, es un poco peculiar cuando te hacen, a lo mejor, portador de una determinada, ¿no? Voluntad, cuando tú realmente no la incorporas. Esto no quiere decir que los movimientos sean colectivos, ni sean unívocos, ni sean... Por ejemplo, hablábamos el otro día de una manera informal de cómo de pronto pues, pueden tener muchos estos proyectos a la hora de entender el arte moderno cuando se quiere hacer una dicotomía entre caos o clasicismo. Es que eso nunca ocurrió en los años 30 europeos. No hubo nunca esa dicotomía. Pero esa dicotomía que ve que en el escenario europeo de los años 30 o era caos o era clasicismo, no está formada por una conciencia europea, está formada por una conciencia americana de la visión del arte. No sé, creo que aquí esa dicotomía planteada tan poderosamente, cuando yo digo que Moreno Villa, qué casualidad haber empezado por ahí, ¿verdad? No soluciona su problema con la representación del alma hasta que está en Buenos Aires, es que sufre algún tipo de revelación en Buenos Aires. Tiene que distanciarse, quitarse de su posición eurocéntrica, llegar al otro lugar, y cuando está en el otro lugar, ve qué es lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, creo que es un proceso que a toda la cultura europea de los años 30 le afecta grandemente. Y en cuanto al caso de Brasil, creo que entonces, en función de lo que dices, el resultado no habría sido Brasilia, habría tenido que haber sido otro. Porque en el fondo, Brasilia, funcione o no funcione, se piense como se piense, es como una cumbre de la no dicotomía entre centro y periferia. Ya no hay centro y periferia, hay Brasilia. Y por eso, diríamos, para nosotros puede ser fantástico que Niemeyer haga un centro en Asturias, aunque luego cierre, pero que no sé si bueno, ya lo dejo ahí, pero que... Yo quería intervenir un segundo porque he dicho yo la palabra periferia por primera vez, me siento quizá culpable de haberlo hecho, pero en el fondo yo no, por eso he dicho dos veces además que no me refiero en ningún caso a periferia geográfica, sino a periferia, decía, conceptual, y creo que esa periferia conceptual es la que estamos rescatando en las últimas décadas, desde el momento en que han empezado a salir grietas en esa especie de relato monolítico, como decía, que de alguna forma ha vertebrado la narración de la historia del arte durante mucho tiempo. Yo creo que Moreno Villa, muchos otros artistas han estado precisamente en esa periferia, porque como ha explicado muy bien el profesor Carmona, llegaba un momento en el que el concepto prevalecía sobre la obra y muchas de las obras que no cumplían con una serie de requisitos de esos conceptos de vanguardia fuerte o de cualquier otro concepto quedaban desdibujados. Cuando me refiero a periferia, me refiero a cosas que no forman parte, en teoría, del relato principal, del mainstream, y que ahora cada vez más empezamos a considerar. Y nos olvidamos de la idea de que periferia signifique jerarquía o signifique algo que es, digamos, de alguna forma menos importante. Me refiero simplemente a algo que no entraba que no entraba en un relato original y que ahora está entrando. ¿Por qué? Pues porque se ha roto el relato principal, porque se ha quebrado, simplemente. Yo lamento que se me vea como un defensor de las identidades latinoamericanas, de Pachamama o de otro estilo. Si hablé una hora, me parece que fue en el sentido justamente de desmontar un historicismo dualista. Sí. Claro, pues por eso. Entonces, eso por es lo favor, que quiero decir. no me planteen como un representante, un portavoz o un defensor de identidades idealistas. No dije nada de eso, dije justamente todo lo opuesto. Claro. Y más que una cuestión geográfica, lo que atraviesa mi discurso es una cuestión temporal. Claro. Temporal. Eugenio d'Ors, como catalán, tenía condiciones de, al ver una representación de l'Oliantay por la compañía de Luis Valcárcel, decir, esto me recuerda a Margarita Xirgu. Claro. ¿Y qué le recordaba de Margarita Xirgu?
justamente la Electra, todo el repertorio de Margarita Xirgu. Es decir, que al mismo tiempo le estaba viendo un ceremonial quichua, una compañía telúrica modernizadora del Perú de la década del 20, una trágica catalana, pero lo arcaico de Europa, la Grecia clásica. Esa idea de la superposición de los tiempos me parece lo importante. Claro. Porque yo creo que no Claro. está abolida la tensión. Conflictos de poder existen. Y seguirán O sea, la existiendo poshistoria siempre. no quiere decir que ahora somos todos iguales Claro. y gozamos de la felicidad eterna. Muy por el contrario. Si Brasilia existe, es porque hubo antes la huida del poder. Brasilia obedece a una larga historia. Lora citaba uno de los libros sobre el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa en 1755 despierta una serie de reflexiones en Europa sobre el problema del mal. Si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo permitió que hubiera un terremoto en Lisboa y se destruyera la ciudad y muriera tanta gente? La reorganización del espacio fue tecnocráticamente contemporánea. A cualquiera de nosotros latinoamericanos nos evoca cosas muy conocidas. El Marqués de Pombal, viendo la imposibilidad de dar cristiana sepultura a todos esos muertos, decide arrojarlos al mar, para rápidamente hacer una intervención higienista en la ciudad, abriendo amplias avenidas. En ese sentido, digamos, Lisboa se transforma en Ville Lumière, antes que París. Cómo los portugueses tenían esa concepción de que lo fortuito, lo aleatorio, lo impensado podía imponerse catastróficamente, ante el temor, la posibilidad de que los ingleses invadieran Brasil, porque tenían fue de factoría su colonización, empezaron ya en el 1700 largos proyectos de interiorizar la capital. Entonces, cuando invade Napoleón, la solución no fue a la española de permanecer. Se vinieron con la biblioteca, la pinacoteca, se instalaron en Río, pero cuando se instalaron en Río, empiezan los proyectos. O sea, Brasilia es el sexto proyecto de interiorización. Hubo un proyecto de Nova Imperatoria, hubo varios San Petersburgos construidos en el interior de Bahía, en el interior de Goiás, etcétera, etcétera. Y Brasilia, justamente, es la quiebra de lo moderno, porque justamente nace como la materialización de la tecnocracia, de la tecnolatría, la planta imitando al avión, pero al mismo tiempo no puede incorporar a sus constructores, de tal modo que queda la ciudad con su forma de avión, sus salas, etcétera, etcétera, los palacios, los ministerios y pero que se crea una constelación nada benjaminiana de villas miserias alrededor. Eso es Brasil. Desde el punto de vista, yo no me dedico a hacer teoría, soy artista plástica, pero desde el punto de vista de la plástica los tiempos son distintos. Por ahí, digamos, la necesidad hace otras cosas y bueno, lo que se vive hoy, o yo lo veo así, es que no importa tanto ni geográficamente ni tampoco temporalmente. O sea, de repente uno está trabajando con gente de otros lugares, de otros continentes, y uno no siente que hay centro, ni periferia, y eso está bueno. Claro. Y conceptualmente también marca un desafío, porque por ahí, o sea, se hace mucha diferenciación entre disciplinas, o sea, hay un desafío grande en la producción. Lo que pasa es que yo creo que también estamos hablando de narraciones que tienen una aplicación en la historia del arte, no tanto no estamos, digamos, analizando el presente, sino claro, estamos hablando pero en eso es un retrospectiva. tema que por ahí, digamos, el mundo de la producción va por un lado y no se toca muchas veces,
y el mundo de las letras va por otro. Y a mí me parece que hay una necesidad de que se toquen en algún punto. Yo veo eso. En la Argentina, sí mismo veo, o sea, lo que veo es que hay un fuerte discurso político y que no me parece que digamos que se esté reflexionando profundamente sobre lo que está pasando. Yo lo veo así, realmente, en comparación con otras décadas anteriores. ¿Hay alguien que quiera contestar? Yo lo único que te diría es que la reflexión, que digamos, la producción artística está siempre enmarcada por lo político, siempre. Es muy difícil que no lo esté. Lo que pasa es que no te puedo contestar con toda, digamos, propiedad y profundidad sobre la situación actual de lo que ocurre en Argentina, porque no la conozco también como podría hablar de la española, pero creo que... Claro. Pero en todo caso, lo que sí creo que es muy importante es dejar claro que este seminario se trata, digamos, de las narraciones que se han establecido en la historia del arte y cómo se ha ido construyendo la historia del arte. No estamos hablando tanto de una... Letras y nunca se toca con... Es que es otra cosa. No llegan... no es otra cosa. Sí. No, es para hablar de eso, pero quiero decirte que estamos... Miren, ustedes me van a perdonar, pero yo no oigo 500 conferencias sobre Alain René, sobre Chris Marker, sobre Luis Juan Guerrero, etcétera, etcétera. Así que por favor respeten lo que dije. No me transformen en un agente de la cámpora. No te lo tomes tampoco a mal. Lo que No pasa me lo tomo a mal, pero no puedo realmente... aceptar, no puedo aceptar pacíficamente que se tergiverse lo que acabo de presentar. No, pero si lo estamos aclarando. Lo que estamos diciendo es que yo te quiero decir, lo que te estoy diciendo es que es un juego de círculos concéntricos. Hay una película que es muy curiosa que se llama El jefe de todo esto, no sé si la conoces, en los que hay unos empleados trabajando en una oficina y entonces todos están como teniendo que hacer la labor, ¿verdad? Y en alguna medida todos piensan que tal cosa se debe hacer o no se debe hacer porque el jefe es el que quiere o no quiere que se haga, ¿no? Y todos llegan a un consenso diario sobre qué es lo que quiere el jefe. Hasta que un día alguien que viene de fuera, que es alguien que ha tenido un accidente y entra allí por casualidad, dice, quiero hablar con el jefe. Y nadie sabe quién es el jefe, ¿no? Y nadie sabe dónde está el despacho del jefe. Y nadie sabe dónde está ese señor, en virtud del cual se llegan a horas, se sale a otra, se hace una cosa, no se hace, etcétera, ¿no? Bueno, es un planteamiento que tiene que ver con la figura del nombre del padre, evidentemente, muy literalmente. Bueno, muy literalmente, te quiero decir. Pero, la historia del arte se ha construido a partir de los jefes. Claro, o sea, estamos pero ¿dónde está el acostumbrados jefe de todo esto? Eso es lo que tenemos que llegar a saber. Porque claro, la sensación de que la sensación de periferia, por ejemplo, cuando te dicen, se habla de eurocentrismo en algún planteamiento que puedas tener, realmente eso dado en el campo del terreno de la acción cultural de un polaco, de un checo, de un escocés, de un noruego, de un español, de un portugués, ¿no? Suena de una manera peculiar. Suena de una manera peculiar porque no sentimos que configuremos la idea de eurocentrismo, al menos contemporáneamente. Que no formamos parte del estatuto de jefes para hacer eso. Entonces, claro, y es un poco, ¿no? Bueno, quizás en el pasado fue así. Pero efectivamente lo que trae la modernidad como consecuencia es su propia crisis. La idea de lo moderno es una idea derivada de la idea de dominación y acaba siendo una idea que lo que deroga es esa propia idea de dominación, ¿no? Y de ahí la dificultad de la idea de modernidad para extenderse, ¿no?
En el año 64 le pidieron a Jacques Derrida una contribución a una obra que se llamaba Tableau de la littérature française. Le piden un texto sobre Mallarmé. Y él empieza diciendo, ¿cuál es el lugar de Mallarmé en un tableau de la littérature française? En un tableau, o sea, anticipándose justamente a las ponderaciones, primero Foucaultianas, luego de Didier Berman, en relación al cuadro y la mesa. Tableau de la littérature française. O sea, ninguno de esos conceptos tenía ya entidad y permitía pensar una figura tan compleja como Mallarmé, que iba mucho más del dilema, porque Mallarmé crea el trilema. Entonces, si alguna cosa caracteriza, de mi punto de vista, los relatos de lo contemporáneo, es la necesidad de una absoluta contingencia. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo se traduce la absoluta contingencia en nuestros relatos historiográficos? Si yo busco al jefe, yo diré, Vicente Huidobro fue el creador del creacionismo, el fundador del creacionismo. Pago el tributo al jefe. No me interesa ese tipo de historia de la vanguardia. O sea, cuando tuve que editar la obra completa de Oliverio Girondo, fui al Arjé, fui a los manuscritos que nadie había trabajado. Si uno va a los manuscritos, se da cuenta que el famoso muñeco que abre los espantapájaros no era un muñeco, era un crucifijo. O sea, el poema está escrito en forma de cruz. O sea que si en el libro lo leemos en forma de muñeco y en combinación de negros y rojos, esto es fruto de un diálogo del poeta con un tipógrafo. O sea que en realidad, en esos colores y en esa forma, estoy leyendo una demografía. Hay un conjunto de artesanos europeos, emigrados en la ciudad, que le pudieron entender la idea y le ayudaron a Girondo a ir más allá de lo que él pensó. La idea que él propuso todavía era esquemática. Déjame que te diga algo. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, pero déjame que te diga algo en función, un momento, por favor, en función de lo que te digo. 1946. Picasso le dice a Kahnweiler, no sé por qué me dices todo esto. Me dices que yo soy el referente del arte moderno, pero yo he sido siempre un trasterrado, un emigrante, un exilado. Solo he tenido mi patria en la pintura. Entonces creo que la discusión eso está recogido en las conversaciones entre Picasso y Kahnweiler, no me lo estoy inventando. Entonces, la conclusión se tiene en que si se ponemos como faro, como referente de lo que pudiera ser una posibilidad de lo moderno a Picasso, el propio Picasso ya es consciente que puede hacer lo que hace en tanto en cuanto es un emigrante. Con lo cual, diríamos, creo que hay una relación enorme entre la idea que depende, entonces, ¿de qué depende? Depende de cómo se relate. Si tú consideras a Picasso parte de la cultura francesa, estás obviando un tipo de relato basado en lo contingente. Que es lo que en eso estamos totalmente de acuerdo. El problema, y vengo a donde viene ella cuando dice la separación entre la letra y la realidad, es que las narraciones sobre el arte moderno están basadas en el enfoque prioritario, en la idea de nudo, trama y desenlace, en la idea de que una cosa depende de otra y la idea de que todo el que no está en esta fila está fuera de este juego. Desaparece. Y entonces, claro, no es que no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que tampoco puedes decir que en esta mirada que a veces acusamos tanto de un continente a otro, pues claro, es el caso, que pues lo yo conocemos muy bien, de Juan Gris, que no tuvo nacionalidad. Luego, por razones del nombre del padre, en los programas tenemos que incluir todo ese tipo. Cuando en España ha habido un problema enorme en los programas académicos sobre arte,
cuando surge la necesidad de hacer la asignatura de arte español del siglo XX, dudamos de que eso tenga sentido, ni siquiera que sea formulado. Pero es, al mismo tiempo que tenemos esa duda, es un mecanismo de salvaguarda, de protección de la diferencia. Porque si no subrayamos académicamente esa situación, desaparecemos. Y entonces, claro, no sé cuándo, claro, se plantea con tanta claridad que la perspectiva del otro, el eurocentrismo, el tal, bueno, también creo que eso necesita ser más contingente, ese planteamiento también. No tan absoluto, porque no está tan claro quiénes son los referentes, a mi juicio. Porque, ya te digo, Picasso era un emigrante. O sea que, bueno, y en Pero sinceramente, sí. ¿a vos te parece que yo he planteado acá una posición absoluta fundamentalista? No, voy a crear las brigadas Luis Juan Guerrero, por acaso. En absoluto. Entonces, por favor, ¿no? No. Un grano salis, ¿no? No, quizás es el tono que se adopta al hablar en absoluto, ¿no? Lo que pasa es que sí, que de alguna manera, ¿no? Pero insisto, yo creo que mi preocupación mayor es la de los múltiples tiempos que se amasan en el tiempo. Claro. Sí. Y totalmente de acuerdo. Y en eso Que esa es sí. la tesis de Dors, década del 20. Claro. Y la Eso idea es de- Borges, Claro. década del 30. Pero para que esas teorías entren en nuestra práctica, entren en nuestros planes de estudios, etcétera, etcétera, hay una larga lucha. Sí. Los equívocos son Continuo. manifiestos, los vemos, están ahí, ¿no? No, ¿se escucha? Sí, no provengo del campo del arte, soy socióloga y trabajo en el área del diseño y de la moda, pero he tenido en mis años de estudiante de sociología grandes maestros, epistemólogos, filósofos, y bueno, me siento muy regocijada de escuchar la ponencia tuya, Raúl, porque realmente lo veo en la moda, lo veo en lo contemporáneo y lo sufro en parte también como parte de este tiempo, ¿no? Que es esta multiplicidad y esta fragmentación y esta contemporaneidad que es justamente de retazos y de superposiciones. Yo llevaría un poco un ejemplo de un destacado diseñador que justamente ha sido ahora castigado por sus expresiones, digamos así, antisemitas, que es John Galliano, que él cuando vino tiene, como todo gran couturier, tiene sus asistentes que le han mandado a explorar nuevas tendencias y culturas en América Latina, y bueno, por supuesto fueron al Perú y les llegaba información y él rápidamente con esa información dijo: oh, no puedo creer la similitud que hay entre la silueta de la Colla y la silueta de Dior. Se cumplían los 50 años de Christian Dior. Y rápidamente lo trasladó, ¿no es cierto?, con el sombrero bombín y con toda la resignificación, porque yo creo que hay un tema de que nosotros somos parte de esta transformación y nos resistimos a perder las referencias más físicas, que para mí son geográficas, bueno, si somos descendientes de europeos o no, si mi mamá es santiagueña o peruana, y yo creo que nos tenemos como que relajar, digamos, nos tenemos que dejar atravesar por todas estas cosas que nos están pasando y hacer circular, porque yo creo que el tema de los museos, el tema de las escuelas, el tema de las universidades, es esa maquinaria que vos describiste, que a mí realmente me impresionó, esa exposición, donde yo me imaginaba a todos esos personajitos trabajando, haciendo ese trabajo burocrático, horrible, antipático, oscuro, mezquino, ¿no es cierto?, de estar manteniendo por ahí cosas así que se van apolillando en los museos. Yo lo he vivido, he trabajado en un museo, el Museo del Traje, cuando estaba cerrado, también tratando de rescatar y dar a luz y hacer circular cosas que están absolutamente olvidadas y desconocidas, y que realmente tenemos que reinventamos. Yo creo que la ficción en parte surge del olvido y surge del desconocimiento, y en eso somos muy creativos, porque yo creo que los argentinos, no en general, pero digamos como que hay algo que nos marca hacia afuera también, ¿no?, cuando se asombran de cosas que nosotros podemos hacer.
y creo que tiene que ver con nuestra condición de ser muy periféricos dentro de nuestro propio país también, ¿no? O sea, como el acceso a la información, el acceso al conocimiento, la reciente mirada de poder revisar la historia, ¿no es cierto? Fíjate que recién estamos, no porque sea o no partidaria en este caso digamos, del gobierno de turno, no, simplemente porque hemos todos, qué sé yo tengo 50 y pico de años y creo que he tenido 1000 versiones de todos nuestros personajes. Digamos, una historia fue la que tuve en la primaria, otra historia fue la que tuve en la secundaria, y a los 20 años descubrí lo que era América Latina cuando tuve mi primer profesor, ¿no? Entonces es como que, perdón si me... sí, la pregunta sería ¿qué lugar tiene, si van a... Para vos, ¿no? Perdóname que te tutee, si esto es necesario, como el caballo blanco y el caballo negro, la convivencia, digamos, de un orden, de una institucionalización, de una legitimación, de alguien que es el jefe, de alguien que va a decir esto es arte, esto es no, esto entra dentro o no, y todo este otro terreno por ahí emergente, podemos decir, que todavía está como en ebullición, ¿no? Y que no está sistematizado y que se está haciendo las preguntas, si eso eso convive en todas las épocas, digamos, me parece, ¿no? Como que... o es algo que escapa y va a seguir como en zonas de fuga, digamos. No sé si soy clara en la pregunta. Yo particularmente creo que hay un conjunto de pensadores de lo contemporáneo que trabajan en torno a la cuestión no solo de la contingencia, sino de lo que podríamos llamar una posición postfundacional. Vale decir, lo importante no es afianzar la fundación, el fundador, y sí entender lo postfundacional como una energía incesantemente aplicada en la recombinación de los fragmentos. Es postfundacional la lógica lacaniana de la Précoux, es postfundacional la filosofía de Alain Badiou, es completamente postfundacional la lógica agambeniana. Agamben pide la redención por el arte, pero no es un santulón, no es un agente del Vaticano. Piensa la profanación, es decir, como una acción en relación a la liturgia. Sus últimos libros, el libro sobre San Francisco de Asís, etcétera, etcétera, lo deja muy claro, ¿no? Disculpas, creo que nos estamos yendo un poco, al foco del sí, seminario. Yo creo que nos estamos yendo un poco, y yo, ante tu pregunta y la respuesta de Raúl, creo que realmente me gustaría dejar situado esta cuestión de lo postfundacional, ¿no? Lo que afecta no solo al campo, diríamos, de tener una visión o una teleología de lo que ocurre, sino también cómo afecta al caso práctico, ¿no? Y cómo esto, diríamos, es significativo. Voy a poner un ejemplo de índole práctica, Perdona que te saque del terreno
Me gustaría concluir, yo no había concluido cuando me interrumpieron, sí. no, ya que estás hablando, termina tu idea y si puedo redondear lo que estaba queriendo te quiero decir, digo. el Centro Pompidou realiza una exposición sobre la poesía visual en el siglo XX. Y no está Vicente Huidobro. ¿Y a qué lo atribuyes eso? Se atribuye a que no se considera que la poesía visual de Vicente Huidobro sea fundacional. No tiene nada que ver, lo estoy diciendo en relación con lo que digo. Entonces, claro, no se analiza tanto el fenómeno en sí, sino quién, diríamos, es como tú dices, sería exactamente, lo has dicho muy bien, a través del pensamiento de Lacan, no considerarlo porque es reconsideración, porque es refundación, ¿no? Claro. Entonces, claro, sin embargo, en el terreno de la crítica de arte, si estuvieras más en él, te darías cuenta que este es nuestro drama. Es decir, que realmente solo se considera el criterio darwinista en la formulación de las narraciones en la historia del arte es de tal calibre que solo figura el que lo vio primero, no el que es capaz de refundar la experiencia. ¿Pero o vos el crees que en la literatura es muy diferente? Te digo en el terreno de la crítica de arte. Ya termine y concluye. ¿Por acaso la literatura latinoamericana es una entidad autónoma en España? No. Claro que no, claro que no. Son 3 bolillas en una hilera de 100 autores. Efectivamente. Bueno, Claro. entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si no? Claro. Quisiera decir lo siguiente. Jean-Luc Nancy tiene un ensayo que se llama Derrida da capo, donde justamente trata de pensar da capo. La cabeza fue una gran cuestión para todos estos lectores nietzscheanos de los años 30, porque justamente el grupo batallano, que se reunió en torno a la revista Acefal, aquello que Michel Leiris destaca en Olimpia, la cinta negra atada al pescuezo de Olimpia, esa misma Olimpia que Bataille va a leer mediados de la década del 50 en concomitancia con su ensayo sobre Lascaux como la primera manifestación de la obliteración del asunto en el arte. Esa misma Olimpia que es leída un poco antes por Foucault en un curso que dicta en el Magreb y que fue editado hace 5 o 6 años, en el 2004 creo. Vuelvo al principio de la frase. Jean-Luc Nancy escribe un ensayo sobre Derrida da capo, donde dice que pensar algo, Derrida, pero podría ser el arte, pero podría ser la literatura, pero podría ser tantísimas otras cosas, da capo implica no volver al origen, sino pensar el origen de nuevo. Y esto supone otra concepción de la historia, ya no asentada en garantías, en firmas, en individualidades, en artistas, en individuos. Ernst Jolas en la revista Transition 1930 ya convoca un grupo muy heterogéneo de artistas e intelectuales abordando la crisis meta-antropológica del arte. O sea que no descubrimos ninguna pólvora. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos que tirar.